¿Sí? Allá atrás, ¿escuchas más allá o acá? Así. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en este día por permitirnos tener esta santa convocación. Santa por ti, no por nosotros, Señor. Edifícanos en tu palabra. Danos esa confianza que a veces nos falta. Danos esa fe que a veces se nos debilita, Señor. Edifícanos en la maravillosa obra de tu Hijo amado. Edifícanos en tu grandeza, en tu amor y en tus misericordias, Padre. Que podamos estar seguros, tranquilos y confiados en ti, Señor, esperando la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, esta mañana vamos a continuar con la segunda parte de este viaje al encuentro maravilloso con Dios. La semana pasada vimos cómo Dios hizo el poderoso milagro de pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo. Pasaron en seco, ¿sí? Y no solo eso, dice la Escritura, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso fue lo que vimos, y efectivamente, ¿sí? Lo que iba a hacer nuestro Dios era separar para sí, es decir, para Él, al pueblo de Israel. No podía haber comunión con el pecado. No podía dejarlos en esa esclavitud. Él los había escogido y los había rescatado. Egipto representa el pecado, y esta es la promesa, que un día estaremos delante de Dios sin pecado por la obra de Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Dice la Escritura: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. Este es el capítulo 15, versículo 17 de Éxodo, ¿sí? Y me viene a la memoria el Evangelio de Juan. Vamos a ver en estos capítulos precisamente parte del Evangelio, ¿sí? Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las moradas que hablaba el cántico de Moisés son las moradas que promete nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que vendrá por nosotros para que estemos con Él. Este cántico de Moisés exalta a Dios para que todos veamos que Dios siempre está presente en nuestras vidas. Dios siempre está presente en tu vida y en mi vida, en momentos de aflicción, en momentos de gozo, en momentos de llanto, en momentos de alegría. La diferencia es cómo reaccionamos nosotros en esos momentos, cómo nos comportamos nosotros en ese momento, en el momento de aflicción. Cuando es alegría, bueno, pues disfrutamos, pero cuando es tristeza, a veces se nos es un poquito difícil aceptar los designios de Dios en los momentos de aflicción a nuestra vida. Si en algo te ayuda, hermano, podemos recordar al apóstol Pablo, que estando ahí en la cárcel, en el frío de la madrugada, se puso a cantar alabanzas, ¿sí? Fue apedreado, fue azotado, en alguna ocasión lo dieron por muerto, y después, al término de sus días, unos pocos días antes de ser sacrificado, él dijo:
he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿La podemos guardar nosotros? Animémonos en la Escritura a encontrar esa fe que a veces se nos debilita, ¿sí? Dios está siempre al pendiente de nosotros, ¿sí? Dios está siempre al pendiente de nosotros. Y no solo de nosotros, dice la Escritura, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿sí? Entonces, tú, hermano, que estás escuchando este mensaje, que tal vez no eres creyente todavía, yo te digo, Dios está tan cerca de un gracias. Dios está tan cerca de un ayúdame, Padre. Dios está tan cerca de un perdóname. Dios está tan cerca, como dijo Pedro, Señor, sálvame. Porque Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única salvación. No hay otro camino para ir al Padre, sino mediante Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Israel no era más que una multitud de esclavos, como tú y como yo, esclavos del pecado. Pero ahora Dios había organizado el rescate. Dios ya los había apartado para Él. Sin la intervención de Dios, el pueblo de Israel estaba destinado a la muerte. Sin la intervención de Dios en nuestras vidas, nosotros estábamos destinados a la muerte eterna. Sin embargo, ahora que se da la liberación de parte de Dios, el destino cambia radicalmente para los egipcios, para el pueblo de Israel y para nosotros. Dice la Escritura, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Del llanto a la alegría. Dice el Salmo 30, por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. El destino del pueblo de Israel era ya el mismo que el de nosotros que hemos sido rescatados. Dar adoración y alabanza al Dios que nos rescató a través de Cristo. Sí. Proverbios dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Corintios nos dice, a los que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque tenemos el mismo espíritu de fe. Eso es lo que nosotros debemos considerar, hermanos. Eso es lo que el pueblo de Israel debía considerar. Nos vamos a encontrar en este camino por el desierto que el pueblo de Israel pues tenía dificultades. Ellos caminaban más por vista que por fe. No tenían la suerte que tenemos nosotros, ¿sí? Que tenemos la palabra completa, escrita, para escucharla, para leerla, para profundizar en el conocimiento de la palabra, ¿sí? Moisés hizo que partieran del Mar Rojo y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, dice la Escritura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Las aguas eran amargas, dice, cuando llegaron, ¿sí? Y empezaron a murmurar. No tenían para beber porque las aguas estaban amargas. Y Dios, en su amor, en su misericordia, les convierte las aguas amargas en aguas dulces. Dice la Escritura, allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los judíos, a los egipcios, te la enviaré a ti. Israel debía aprender a parecerse a Dios. Dice la Escritura: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así como Israel, nosotros también debemos ser llamados a reflejar el carácter de Cristo. Para Israel, la liberación de Egipto fue como nacer de nuevo. Estaban en una situación totalmente diferente, radicalmente diferente a la que ahora tenían. No sé si les suena el concepto nacer de nuevo, ¿sí? Habían ahora sido llamados con esos estatutos que les da nuestro Señor a tener nuevos pensamientos, a tener nuevos sentimientos, a tener nuevas actitudes y nuevos valores. El propósito de Dios era que Israel tuviera una renovación constante para llegar al pleno conocimiento de Dios. Nos habla el profeta Oseas acerca de este cambio que tuvo el pueblo. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. La obstinación del pueblo, la ignorancia del pueblo, la incredulidad del pueblo, sí, los llevaba a este tipo de situaciones con Dios. Cuando había algún problema, inmediatamente, en vez de clamar a Dios, se ponían a reclamarle a Moisés y Aarón. Seguimos ahora en el capítulo 16. Dice: a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una prueba más del Señor de llevarlos por el desierto, y una manera más de reaccionar del pueblo de Israel, quejándose, sin tener confianza en la obra del Señor. Caminaban por vista y no por fe. Se estaban quejando. Apenas tenían más o menos como un mes y unos cuantos días de haber visto la muerte del primogénito. Habían visto la destrucción de los egipcios. Habían visto el milagro de endulzar el agua, ¿sí? Y ya se habían olvidado del poder de Dios. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿cuánto tiempo dura en nuestra mente algún hecho maravilloso que hayamos experimentado en la vida del cristianismo? Los hechos maravillosos de nuestro Dios van a ser recordados eternamente. Sí. Aquí en las Escrituras lo vemos apenas en el segundo libro de Éxodo, cómo es el transitar de los hijos de Dios en el pueblo de Israel por el desierto. Y varios cientos de años después, lo vemos en el capítulo 7 del libro de Hechos. Recordemos cómo Esteban está reclamando la misma dureza del corazón a los fariseos. Y seguiremos recordando todas esas maravillas, ¿sí? En el modelo de oración entregado por Cristo, nos dice: hágase, Señor, tu voluntad. ¿Con qué frecuencia lo decimos? ¿Y con qué frecuencia realmente
lo deseamos, porque son dos cosas diferentes. Aquí, sin embargo, Dios había dicho que los iba a probar y a las primeras de cambio tropezaron. A veces así nos pasa, bueno, al menos hablo por mí, ¿sí? Inmediatamente hay que reponernos. Hoy en día nosotros como creyentes tenemos una revelación mucho más clara y un guía mucho más noble que Moisés. Y aún así tenemos momentos de incredulidad, de rebeldía y de falta de fe. Recordemos que estas cosas le sucedieron a ellos como exhortación para nosotros, para que no tengamos esos momentos de incredulidad, de rebeldía, de falta de fe, sino todo lo contrario, que pongamos toda nuestra confianza en este Señor, ¿sí?, nuestro Dios, que ha hecho maravillas y que aquí están puestas, platicándonos, hablándonos de toda su bondad, de todo su poder. Y bueno, lo siguiente a estas reclamos del pueblo de Israel era hacer notar la paciencia y la benignidad de Dios, porque los estaba preparando para la guerra, como lo vamos a ver más adelante. Sí. Dijo el Señor: yo os haré llover pan del cielo. Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Todos sabemos lo que sucedió. Subían las codornices, llenaban el campamento y tomaban la carne de las codornices. Y después apareció el maná. Nos describe aquí cómo era alguna especie como de escarcha en la tierra, y después que se iba el rocío quedaba ese pan. Sí. Moisés dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Y la casa de Israel lo llamó maná. Del cielo mandó Dios el pan que alimentaba al pueblo de Israel. Miles de años después, hoy en día, Dios sigue enviando del cielo ese pan que nos alimenta, esa ayuda a través del Espíritu Santo que nos guía. ¿Sí? Dice la Escritura: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la oración modelo que recibimos y que a veces se nos olvida pedir eso. Dice la Escritura también: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cambia nuestra perspectiva de la vida al recibir la nueva vida a través de la obra de Cristo. Ya nuestra hambre por las cosas del mundo, nuestra sed por las cosas del mundo, se transforma o debe transformarse en aquella bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de esa justicia que solo en Cristo podemos hallar.
Esa es nuestra nueva hambre, esa es nuestra nueva sed. Le dijo la samaritana: Señor, dame de beber de esa agua que tú tienes. De esa debemos clamar cada día, hermanos. ¿Sí? Entonces, continuando con este viaje en el desierto, parte la congregación de los hijos de Israel del desierto de Sin, dice la Escritura, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y otra vez, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Sí. Y Dios le dijo a Moisés: toma tu vara, ¿sí?, y delante de ti sobre la peña, dice, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán aguas y beberá el pueblo. Imagínate la escena. Yo, dice, estaré allí delante de ti y me pararé sobre la peña. Recordemos cómo iba la estrella y se detiene en Belén. Se detiene en Belén, en el lugar exacto del nacimiento de nuestro Salvador, donde acudieron pastores para adorarle. La siguiente instrucción fue: golpearás la peña. Por nuestros pecados Él fue humillado, golpeado y escupido. Fue muerto por nuestros pecados. Lo siguiente que dijo Dios, dijo: y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. De Cristo sale el agua que nos da y nos limpia. ¿Sí? Toda esa obra está aquí, descrita en estas palabras. Ahora que Cristo ha sido entregado, ahora que Cristo ha sido crucificado por tus pecados y por los míos, ¿sí?, esa agua que purifica, nos lava, nos limpia, esa sangre que fue derramada y nos lleva justificados ante el Padre. ¿Sí? En esa rencilla que tuvieron los hijos de Israel con Dios, vemos esta descripción del Evangelio también. Nuevamente el pueblo de Israel estaba mostrando desconfianza en Dios. Nuevamente había incredulidad acerca de la divina providencia. Sin embargo, nuevamente se vuelve a mostrar el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, y vuelve a ponerse de manifiesto. ¿Sí? Dice la Escritura: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ya les había dado el maná, ya les había dado la carne, ya les había convertido el agua. Dios estaba seguro que ahora sí estarían preparados para la guerra. Y bueno, pues a veces así nos pasa. Recién ocurre el nuevo nacimiento, una de las principales cosas que queremos saber son las Escrituras. Inmediatamente, oye, a ver,
Si tienes una Biblia, cuando recién te conviertes, tienes una Biblia ahí empolvada que te regalaron cuando eras inconverso, la sacas, la desempolvas y empiezas a conocer ese Dios que acaba de hacer la obra en ti. Empiezas a conocerlo, empiezas a ser instruido. ¿Para qué? Para la guerra, dice Efesios. Sí. Agarras la espada, que es la palabra, agarras el yelmo, agarras te calzas el calzado de la verdad y empieza la guerra contra el pecado. ¿Sí? Así Dios estaba preparando a este pueblo para la guerra. Dice la escritura: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Eso fue lo que sucedió en esa guerra. Dios peleaba siempre. Dios pelea siempre. Dios peleará siempre tus batallas, cada batalla. Y cada batalla está ganada en los creyentes. ¿Sí? Y aquí volvemos a ver nuevamente el Evangelio. Aquí Jehová da la instrucción. Josué va adelante. Yo estaré en el collado. El Espíritu Santo está con nosotros en la batalla. El Espíritu Santo es el que nos fortalece para esos momentos difíciles. Y arriba, en el cielo, está Jesucristo, sentado a la diestra, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Esas son las promesas, hermanos, de la benignidad de Dios, de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como estuvo con su pueblo. Y le pidió al pueblo también que fuera santo, como él era santo. Dice Deuteronomio 25, dice: acuérdate lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban tras de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios. Así nos puede suceder, hermano, con el pecado. ¿Sí? Así nos puede suceder. Hay que estar siempre pendientes, siempre atentos. Aquí en el pasaje vemos a estos hombres de batalla. ¿Sí? El Espíritu Santo en nuestro corazón, siendo el consolador y el guía. Y el Padre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, intercediendo por nosotros. La batalla contra el pecado y la muerte la peleó y la ganó Jesucristo. En Éxodo 18 vemos cómo el suegro de Moisés llega. Dice: y oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés,
todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová los había sacado de Egipto. Llega con Moisés, se saludan todo y empiezan a platicar, y dice: Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado a Jehová, y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová. Aquí vemos otra vez el Evangelio. Así como Moisés habla a su suegro y le platica todo lo que Dios había hecho, así nosotros recibimos la orden de parte de Jesucristo: y proclamad el Evangelio a toda persona, y a los que crean, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro caminar, no perder la confianza. Ese es nuestro caminar, creer siempre en Dios, sabiendo que tenemos la guía del Espíritu Santo. Ese es nuestro caminar, proclamar el Evangelio. Ese es nuestro caminar, decir que en Cristo hay esperanza, ¿sí? Reconocer la grandeza de Dios para con nosotros. Y ahora, hermanos, como dice Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 11, dice: ahora creo que Jehová es más grande que todos los dioses. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Alabar a Dios, adorar a Dios y ofrecernos nosotros como sacrificio vivo, como agradecimiento por las obras que Él hizo por nosotros. Nunca debemos olvidar que Dios no escatimó en dar lo más valioso que tenía, y que era la vida de su Hijo amado, para rescate por muchos. Hay que tener esa confianza siempre presente, el valor incalculable de ese sacrificio que era necesario para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Era necesario. Por nosotros mismos, nuestras propias obras no nos dan nuestra salvación. Nuestra salvación viene del Señor a través de Cristo. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, ¿sí? Cuando Moisés se pone desde la mañana hasta en la tarde a juzgar todo el pueblo de Israel, él solo, y le dice: bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? Le dice: no, pues es que me traen sus cosas, sus problemas, y yo los pongo delante del Señor, y así me la paso todo el día. Le dice: no, pues vas a desfallecer. Y entonces le da el consejo de que ponga ancianos y que establezca gente para que puedan entre varios juzgar al pueblo, y las cosas difíciles las pueda entonces sí llevar Moisés delante de Dios. Y dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Eso es también lo que hoy en día
nosotros como iglesia local debemos hacer. Debemos estar instruidos, debemos estar capacitados a través de la lectura de la palabra, a través de los cursos que aquí se ofrecen, para que podamos discernir y la gente con la cual interactuemos también pueda conocer, también pueda entender, ¿sí? A través de la obra que el Espíritu Santo haga en su corazón. Dice la Escritura: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Qué quiere decir? Que no era nada más una orden arbitraria que le estaba dando el suegro, ¿sí? Si esto hicieres y Dios te lo mandare. Todas las cosas las consultaba Moisés con Dios, aún esto, ¿sí? El consejo divino nos ayuda mucho. Podemos a veces estar abrumados por cosas que nos suceden. En esos momentos, la oración, pasar tiempo con Dios, a veces es más importante que tratar de buscar una solución terrenal. A veces es más importante que tratar de buscar una solución en el amigo, en el compadre. A veces doblar rodilla es más fructífero. Decía un pastor, cuando tengo muchos problemas me levanto temprano, pero en vez de ir a buscar resolver esos problemas, es para pasar orando más tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos en Dios y en Cristo, ¿sí?, a alguien que pelea nuestras batallas. Ese es el camino correcto. Después, obviamente, hacer lo que nos toca. Dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda obra y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este transitar por el desierto, estos problemas por los cuales ellos pasaron, pues es a veces lo que ocurre en nuestras vidas, hermanos. A veces pasan cosas que pues nos hacen pensar que estamos solos. A veces pasan cosas que nos llenan de tristeza, una tristeza pues terrenal, porque olvidamos un poquito la confianza que debemos de tener en Dios. Todo está dispuesto por el Señor para que así ocurran las cosas. En nuestra vida terrenal podemos, a través de la oración, pedir que levante a uno de nuestros enfermos. Nosotros, a través de la oración, podemos pedir que nos dé tal o cual cosa, nos haga transitar por cual o tal camino. Pero ¿qué decíamos la semana pasada? El mejor camino por donde vamos a transitar es por el cual nos lleva Dios, y debemos de tener siempre fe en Él. Como dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que debía hacer el pueblo de Israel en este caminar por el desierto. Ellos no tenían la ventaja que tienes tú y que tengo yo, de tener el Consolador que prometió Cristo. Aprovechémosla, hermanos, que tenemos esa ventaja, y sigamos caminando en esta edificación, en este viaje maravilloso al encuentro con Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque a través de todo este tiempo y en las
páginas de la Escritura, vemos cómo tus promesas se han ido cumpliendo, una a una. Nunca nos has desamparado, Señor, lo sabemos. Siempre has estado con nosotros. Sabemos que siempre intercedes por nosotros, Señor. Síguelo haciendo, Padre. Somos tan frágiles, somos tan débiles, Señor. Fortalécenos en tu Santo Espíritu. Permite que este transitar por el desierto de este mundo nos haga caminar por fe y no por vista. Nos haga caminar sabiendo que tenemos acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Nos haga ir por este camino sabiendo que aquí en este mundo somos extranjeros, teniendo la plena confianza de que un día, Padre, vendrás por nosotros y estaremos contigo por toda la eternidad. Para tu honra, para tu gloria, todo es esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.